Detrás de este espectáculo visual, las auroras boreales, hay un fenómeno que los científicos llevan estudiando años: las tormentas solares. El origen de la tormenta estaba aquí, en una llamarada solar que se ha producido en la cara del Sol, que ahora está más cercana a nosotros. Estas manchitas, zonas más oscuras y más frías que el resto de la superficie, son las que anticipan que una tormenta solar está al caer. Tormentas geomagnéticas, eyecciones de masa coronal o viento solar. No suenan a términos científicos altamente técnicos, pero están más presentes en nuestra vida diaria de lo que podría parecer. La actividad del Sol y sus efectos en el entorno terrestre nos fascinan, al tiempo que nos inquietan, y por ello los científicos prestan cada vez más atención y estudian más de cerca al astro rey y su influencia sobre nosotros. Así que, en este nuevo episodio de Viva Voz, vamos a hablarles de meteorología espacial. De Viva Voz, el podcast de la Universidad de Alcalá. Juanjo Becerra, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Decía al comienzo de este episodio que nos fascina y nos despierta una curiosidad tremenda todo lo que tiene que ver con el Sol, con su actividad, con sus efectos sobre nosotros. Eso es. Y fíjate, creo que es en parte un gran desconocido, ¿no? La gente empieza a conocerse, ha habido series y se ha hablado mucho últimamente sobre este tema, pero cuando hablas de meteorología espacial, y yo lo tengo que reconocer, hasta hace bien poco, parece que estamos hablando de la lluvia en el espacio y de la nieve y la niebla, Sol y la nubes, meteorología ¿no? Sol y nubes. Y claro, es un fenómeno muchísimo más complejo y estoy deseando, como siempre, hoy especialmente escuchar a nuestra experta porque creo que vamos a aprender mucho. Sí. Nuestra invitada de hoy nos va a ayudar a dar respuesta a esas dudas, curiosidades que se nos plantea, que nos provoca el Sol. Consuelo Cid, catedrática de Física Aplicada y coordinadora del Grupo de Investigación en Meteorología Espacial de la UH. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien. Muchísimas gracias por invitarme a este podcast. El Sol, aparte de las propias partículas que nos lanza con el viento solar, nos lanza partículas energéticas solares. Estas son un poquito más peligrosas porque van más rápido, tienen más energía y hay menos maneras de defenderse de ella. Siguiendo con mi analogía, sería el equivalente a si en mi ventilador de viento caliente que nos echa viento caliente, yo echara arena. Y si encima el ventilador, aparte de echarme aire caliente, ya me empezará a echar granitos de arena, que eso ya es un poco más molesto, ¿no? Las nuevas generaciones vienen pisando fuerte. Esta era parte de la conferencia de Miguel Miranda durante el evento Cosmos UH del año pasado. Miguel, que estudia cuarto curso del grado en Física e Instrumentación Espacial. Consuelo, vamos a hablar de ese ámbito de estudio, de tu ámbito de estudio. ¿En qué se centra la meteorología espacial? ¿Qué estudia? Bueno, pues la meteorología espacial estudia el Sol, estudia los entornos de los planetas, estudia el medio interplanetario para saber qué tiempo hace allí, cuáles son las condiciones que hay ahí y quienes lo provocan. Normalmente es el Sol, pero no solo es el Sol, también hay supernovas que afectan ese entorno. Nosotros nos dedicamos a estudiar especialmente la actividad solar y cómo esa actividad impacta en el entorno terrestre. Esa actividad de la que hablas es constante, es permanente. Hablamos al comienzo de este podcast de los fenómenos asociados a ellas. Cuéntanos, por ejemplo, qué es en realidad una tormenta solar, esos fenómenos que van asociados a su actividad. Bueno, pues en palabras sencillas, una tormenta solar es que el Sol nos da tres productos, o al menos uno de esos tres. Uno de esos productos es luz, lo que los físicos llamamos radiación electromagnética, y esa luz pues la puede emitir pues desde el óptico, rayos X, en radio, ondas radio, así lo podemos llamar fulguraciones, lo podemos llamar estallidos radio, pero al fin y al cabo es un flash de luz, ¿bien? En una cierta longitud de onda. Por otra parte, otro de esos productos son partículas muy energéticas, partículas relativistas. Y el tercero de esos productos es directamente una eyección de masa, un trozo de masa de Sol que salta del Sol. Entonces, cualquiera de esos tres productos que sale del Sol pues puede alterar el entorno terrestre. Por unos minutos, por unas horas o por unos días. Qué interesante, ¿verdad? Yo he estado leyendo, ayer lo comentaba con Consuelo, sobre el tema y creo que acabas de hacer una categorización que por primera vez creo que lo he entendido muy bien. Una cosa, esta o la otra. Qué interesante. Esos efectos, esos fenómenos, esas situaciones que nos provoca el Sol, de hecho, tienen efectos, aunque pueda parecer que están muy lejos, efectos claros sobre la Tierra. A veces no nos enteramos de ellos, también es cierto.
Es cierto que a veces no nos enteramos, pero si a alguien le digo que se puede quedar sin móvil, o más grave todavía, que necesita algo de dinero y va a ir al cajero a meter la tarjeta y el cajero no funciona, porque resulta que no tiene señal de tiempo. Y claro, si en un banco no hay señal de tiempo, no te puede dar dinero por si te lo ha dado antes, ¿no? Entonces, bueno, pues efectos debidos a la actividad solar puede haber muchos. Se nos puede ir la luz, se nos puede ir el posicionamiento. Vamos, cuando uno va con el Google Maps diciendo quiero ir a no sé dónde y guíame por esta trayectoria, pues de repente se le va la trayectoria y le lleva a otro sitio. Bueno, un avión que necesita conectar con sistemas de posicionamiento para saber cuántos metros le quedan a la hora de aterrizar, pues si en vez de decirle que le quedan 3 metros, le dice que le quedan 3 metros, pero le quedan 2,5, puede haber un problema. Es decir, puede haber muchos efectos. Unos que los vemos más directamente y, por ejemplo, una corrosión en los oleoductos que no se ve hasta que no pasa mucho tiempo, porque no te das cuenta que el oleoducto se le ha hecho un agujero, hasta que no se le hace el agujero. Mientras se va corroyendo por dentro, pues no tienes ningún problema, tú no notas nada, ¿no? Y no sabes por qué ha sido. Y está claro, lo has explicado muy bien, que nos tiene que preocupar a efectos de apagones, de colapsos energéticos, lo que sea, pero a efecto humano, es decir, esto, si afecta a los oleoductos, ¿nos afecta a nosotros cuánto? Sé que en el espacio tienen que ir cubiertos de toda esta radiación, pero aquí... A ver, aquí a nivel suelo, a nivel tierra, suelo de tierra, la radiación no entra. La poquita que puede entrar, entraría siguiendo las líneas de campo y daría lugar a eso tan bonito que se llaman auroras y que alguna vez, el pasado mayo, por ejemplo, se vieron en España. Pero protección a nivel biológico, los humanos, hasta donde yo sé, ninguna. Pero sí es cierto que, bueno, he leído algún estudio, no sé cuán de fiable es o no, porque lo he leído muy en diagonal, que puede afectar a personas que tienen marcapasos. De alguna manera son campos magnéticos los que se están induciendo y un marcapasos es un sistema que funciona para pulsos electromagnéticos. Hablabas de las auroras boreales. A mí ya me lo llevo a mis obsesiones, si me permites, Consuelo. Las auroras boreales, la típica cosa que se le da una explicación mágica, ¿no? Que porque tiene ese aspecto tan mágico, tan metafísico, al final lo maravilloso para mí y mi admiración hacia profesionales como tú es que nuestros físicos, nuestro conocimiento científico nos ha permitido entender de verdad, de manera predecible y fiable, lo que pasa sin acudir a relatos. Mira que yo soy un contador de relatos y por ahí mi obsesión, pero es maravilloso no suponer lo que pasa, sino saber lo que pasa, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, que hay que vivir en la época en la que estamos, pero hay que no olvidar el pasado. Ahora decimos que casi no se ven auroras en España, sin embargo, yo he visto en algún libro de los incunables de la Universidad de Salamanca que se hablaba de auroras boreales y se decía que cuando hay unas cuantas auroras hay que limpiar las paredes de las casas con vinagre de vino blanco. Puede que parezca una mera anécdota, pero si lo pensáis un poco, en la televisión nos sacan anuncios de detergente y quita las manchas de vino. ¿Por qué? Porque una mancha de vino es habitual cuando te vas a comer fuera, ¿no? Claro. Pues en aquel momento las auroras boreales en España eran habituales. ¿Por qué ahora no? Porque tenemos mucha luz y la luz de la aurora es muy débil. Entonces, con tanta iluminación como tenemos, la contaminación lumínica que llamamos los astrofísicos, pues no vemos cosas tan preciosas como las auroras. No sé, eso es a día de hace años, ¿no? A día de hoy, pues hace 15 días, yo recuerdo haberme levantado el sábado por la mañana y al rato recibí un WhatsApp de alguien de mi grupo, de Manuel, que me decía: ¿has visto el petardazo del sol de esta noche? Y le dije: claro que lo he visto, esto llega el domingo, claro que llega el domingo. Y entonces, bueno, pues después de los comentarios científicos nuestros que estuvimos mirando tal, cogí el WhatsApp y escribí a un familiar que es fotógrafo, le gusta la fotografía, y le dije: prepárate para la noche del domingo irte a fotografiar auroras, porque esto llega. Bueno, el domingo a mediodía ya le dije: olvídalo, ha llegado ya, pero la intensidad no es tan grande como yo esperaba. Entonces, bueno, pues
hemos pasado de limpiar con vinagre las paredes a decir, prepárate la cámara, que puede haber fotos mañana, ¿no? Bueno. Creo que está bien cómo hemos cambiado. Sí, pero ha habido cambios, pues no sé si en la Tierra, en la atmósfera que nos protege, en el propio Sol, para que, aparte de que tengamos ahora mucha más luz que nos impida ver las auroras, ya no se vean tantas o se vean en lugares que no había. ¿Ha habido cambios significativos en ese sentido? No, en absoluto. O sea, el Sol es el mismo que cuando limpiaban las paredes con vinagre. Y la magnetosfera terrestre, que es el escudo que rodea, magnético que rodea la Tierra para que no nos fría la radiación del Sol, los que estamos muy bien hechos, el mundo está muy bien hecho, ¿no? Pues sigue siendo igual, pero eso, tenemos mucha luz, demasiada. Llevan 4 días viendo que ha aumentado la actividad del Sol, ¿vale? Y entonces cuando han visto que hay varias fulguraciones que lo que hacen es emitir unas eyecciones de masa coronal, se llaman, que son enormes. ¿Puedo? Y que a la Tierra, claro, acabarán llegando en las próximas horas, pero no sabemos cuándo. ¿Otra vez? El Sol tiene manchas solares. Sí, siempre. Es simplemente una zona con menos temperatura, ya está. Bueno, pues esas manchas solares que se han visto no han parado de moverse y han acabado provocando unas erupciones que son las que nos van a acabar llegando en forma de tormenta solar. Pero ¿qué pasa? Estamos en un máximo del ciclo solar, ¿sí? 11 años dura cada ciclo. Así que entra dentro del comportamiento habitual del Sol. Además, lo normal es que nuestra atmósfera lo absorba. Más o menos así empieza la serie Apagón, que tanto protagonismo ha vuelto a tener tras el cero eléctrico de hace unas semanas. Entonces empezaron a circular, Consuelo, en las redes sociales, entre amigos, en los centros de trabajo, diferentes hipótesis de lo que pudo pasar. Una de ellas fue una posible tormenta solar o algún fenómeno similar. No fue el caso, Consuelo. Sí que es cierto que podía haber sido una situación plausible, que hubiera sido una tormenta solar la que provocara esa situación, porque, como hemos hablado, es una de las consecuencias de los fenómenos que puede tener el Sol sobre la Tierra. De ahí la importancia de monitorizar lo que está pasando constantemente en el Sol, ¿no? Evidentemente. Puedo decir que el día siguiente al apagón, por la mañana, a mí me pidieron si por favor podía mandar nuestros registros para saber si la actividad del Sol había tenido alguna influencia. Evidentemente no tuvo ninguna influencia, nuestros registros lo demuestran. He de decir que, bueno, pues desde la Agencia Espacial Europea me dijeron, Consuelo, por favor, no divulgáis más que está haciendo el Sol. Digo, no, si yo estoy diciendo lo contrario. Es que todo el mundo nos está pidiendo información. Bueno, yo tengo que decir que la gráfica que mandamos con los índices para corrientes inducidas que desarrollamos en la Universidad de Alcalá mostraban unas fluctuaciones que se acabaron justamente en el momento de la tormenta y me decían, pero asegúranos que esas fluctuaciones no son las que han producido la tormenta. Bueno, las fluctuaciones que nosotros medimos son fluctuaciones debidas a que tenemos cerca unas vías de tren. Entonces, cuando no circulan trenes, las fluctuaciones desaparecen. Por lo tanto, en el apagón los trenes dejaron de funcionar y las pequeñas fluctuaciones que tenemos dejaron de aparecer. Pero esas son las fluctuaciones que están de forma habitual y muchísimo más pequeñas que las que se producen durante cualquier perturbación magnética debido a la actividad del Sol. Entonces, bueno, pues de nuevo hemos dado un servicio y es decir, el Sol no ha tenido la culpa del apagón esta vez. El concepto de corriente inducida. Cuando hablamos de que esa tormenta genera una corriente paralela que inhibe la corriente que hay en la red, ¿cómo funciona exactamente? A ver, el concepto corriente inducida es un concepto muy importante porque realmente cuando esa masa que ha salido del Sol llega al entorno terrestre, no podemos olvidar que esa masa es material ionizado. Ionizado quiere decir que las cargas eléctricas de la materia están totalmente separadas. Cargas que se mueven significa campo magnético que se produce. Todo el entorno de la magnetosfera, cuando esa masa llega al entorno terrestre, se perturba. Entonces, la ionosfera, material ionizado, como su nombre indica, sigue teniendo corrientes cada vez más intensas y esas corrientes intensas hacen que el campo magnético del suelo cambie. Al cambiar el campo magnético del suelo, se producen unas corrientes que por eso se llaman inducidas, que suben desde el suelo
que vienen desde el suelo y, por lo tanto, todos nuestros sistemas eléctricos de protección que enchufamos a tierra, que conectamos a tierra para protegerlos, en este caso los estamos estropeando más, porque precisamente es por la tierra por donde les va a entrar esa corriente. Y bueno, si hemos establecido la tierra para que se vaya la corriente y nos entra, podemos fundir elementos que en principio se supone que estaban asegurados para perder corriente, y lo que están haciendo es ganarla. Claro. ¿Ha habido alguna ocasión en la que, bueno, ya estudiando tan de cerca como estudias esa actividad del Sol, sí que haya habido algo de tensión, digamos, de ha pasado esto, señores, tenemos que estar atentos, aunque luego no haya sido tal, pero ¿ha sido algún momento en el que hayáis participado de cierto nerviosismo? Sí, lo ha habido. Y no sé por qué, pero el Sol, bueno, el domingo, no sé si sabéis, domingo es en inglés, Sunday, sí, es el día del Sol. Yo creo que al Sol le gustan los fines de semana y le gustan mucho, porque todas las eyecciones del Sol salen los viernes. Eso os complica la vida muchísimo, ¿no? Bueno, todas las eyecciones del Sol salen los viernes, y fundamentalmente los viernes por la tarde o por la noche, digo hora española. En mayo de 2024 estábamos un jueves firmando un protocolo general de actuación con el Ejército del Aire aquí en la base de Torrejón. Y los dije, justamente tomando el café, hoy ha habido una eyección en el Sol, pero nada, no os preocupéis, viene a tierra, pero para España sin problemas. Pero seguro, y dije, sí, seguro, sin problemas. Bueno, esa fue la primera de una serie de 7 seguro. Y el problema no fue que fueran 7 u 8, sino que la cuarta, que salió el viernes, venía mucho más deprisa, venía algo más de 1000 kilómetros por segundo, y iba a barrer las anteriores, que venían mucho más despacio. Entonces, más de 1000 kilómetros por segundo para nosotros es un valor ya que preocupa, y sobre todo preocupa si tiene otras delante, porque espachurrar CMEs tiene consecuencias serias. Entonces, bueno, pues avisamos al COBE, al Ejército del Aire, y estuvimos en contacto con ellos todo el fin de semana, diciendo, esto ha llegado el viernes por la tarde, llegó la primera, no era la más peligrosa, pero las palabras nuestras fueron, la fiesta acaba de empezar. Sí hubo efectos. En Alcalá notamos perturbaciones importantes de 400 nanoteslas, se vieron auroras, quiero decir, la tormenta fue seria. ¿Cómo de seria? Bueno, pues si la comparamos con la tormenta mayor medida, o sea, de la que existen registros históricos más grandes, pues era una cuarta parte. O sea, prácticamente nada, ¿vale? Pero para nosotros ya fue importante. Claro. Fíjate, tú decías antes, el Sol es el mismo que cuando se limpiaba con vino las paredes y tal, pero al mismo tiempo yo tengo la sensación de que últimamente tu disciplina está permanentemente de actualidad, porque cuando no es una aurora boreal, que estamos viendo muchas, le hablamos de un apagón, hay series sobre apagones, es porque conocemos más, medimos más, o porque ha cambiado. Sé que el Sol tiene ciclos, no sé si ha cambiado algo en ese sentido. No, a ver, no es problema del ciclo, no es problema de cambios del Sol, son dos problemas. Uno, somos capaces de medir mejor y por lo tanto conocemos más, y simplemente por el mero afán de conocimiento esto merece la pena. Bien, pero hay otro aspecto que es más delicado, y es nuestra sociedad es muchísimo más tecnológica que lo era antes. Yo acabo de hablar del suceso de Carrington. El suceso de Carrington sucedió cuando Einstein vivía. Es decir, sucedió en el momento de más o menos inventar unas bombillas, que si cualquiera busca por ahí por internet verá pues cómo eran las bombillas de la época. La gente se movía en coche de caballos, sus actividades principales eran la agricultura y la ganadería. Y no tengo que decir más que el apagón que vivimos en abril nos dejó a todos incomunicados, y algunos dentro de ascensores, a otros... Bueno, es decir, las infraestructuras críticas... Bueno, estuve en una reunión ayer precisamente hablando con gente de infraestructuras críticas, y los del 112 decían, es que los usuarios no podían contactar con nosotros. Nosotros sí teníamos infraestructura robusta, pero el usuario no tenía un móvil para poder llamarme. Entonces, ¿por qué adquiere esto importancia? Porque una tormenta solar que alcance la Tierra de forma severa puede tener serias consecuencias en este momento.
Mamá miraba el sol en una pantalla grande que tenía sobre su mesa conectada a un ordenador, pero también tenía un telescopio preparado para que Aurora pudiera ver el sol a través de él. Mamá le había dicho que nunca tenía que mirar el sol directamente, pero ahora había puesto todo lo necesario en el telescopio para poder mirar sin peligro. Siguiendo lo que su mamá le había dicho, Aurora guiñó un ojo y con el otro miró por un agujerito. La niña protagonista de este cuento es Aurora y tiene una mamá astrofísica que trabaja con un telescopio estudiando el sol. El cuento se llama Aurora y Manchita, tiene unos años ya. Está escrito por Consuelo Cid e ilustrado por Andrés García Bodega, profesor también de la UAH. Consuelo, tú también estás como niña con zapatos nuevos porque estáis presentando una nueva estación de meteorología espacial que es toda una joya para las investigaciones que realizáis, ¿no? Sí, desde luego es una auténtica joya porque... Bueno, tiene un radiotelescopio importante que ya ahora mismo está mirando el sol de la salida hasta su puesta. Tenemos un telescopio H-alfa que nos permite ver cuando un filamento salta del sol. Nos permite ver muchas más cosas, pero tenemos un problema con el telescopio todavía y tengo que aprovechar para decirlo. El telescopio a día de hoy está puesto sobre un trípode. Eso significa que cada vez que queremos observar hay que gastar 1 hora en montar y 1 hora en desmontar. Espero que algún día podamos tener otra vez zapatos nuevos, ¿no? Aviso para navegantes. Y ponernos el telescopio en una cúpula robotizada que se pueda controlar desde los despachos de la Facultad de Ciencias. También tenemos una estación GNSS que nos permite controlar en todo momento el estado de la ionosfera, ver satélite GPS, Galileo, cómo están funcionando, si el sol los está afectando. También tenemos un magnetómetro para ver las perturbaciones en Alcalá. El magnetómetro ahora mismo está dando unos datos preciosos que están yendo a suministrar el portal de meteorología espacial de la Agencia Espacial Europea. O sea, se reciben alertas de perturbaciones desde Alcalá en todo el mundo. Y bueno, pues tenemos una antena VLF, Very Low Frequency, que está escuchando emisiones de OTAN que para conectarse con submarinos, que nos permite detectar fulguraciones solares. Y he de decir que esa antena tiene mucho valor porque ha habido alumnos de la Universidad de Alcalá desarrollando, diseñando, construyendo la antena. Qué historia más bonita. Entonces, bueno, pues tenemos una estación, como os he dicho, de meteorología espacial que permite estudiar, medir desde el Sol hasta los efectos en el entorno terrestre. Y lo que es más importante, os he dicho hace un poquito que medimos perturbaciones por el tren. Yo sé que, por ejemplo, el magnetómetro podía estar midiendo mucho mejor en otro sitio, pero eso significaría que dependeríamos de Internet para tener los datos. Si hay una tormenta solar, se nos caen, de verdad, se nos puede caer Internet y nosotros queremos ser resilientes ante una tormenta y, por lo tanto, preferimos tener unos datos de buena calidad, no de excelente calidad, pero unos datos que no caigan cuando tengamos una tormenta solar, que podamos acercarnos a esa estación, que podamos teclear en ese ordenador que, por cierto, está conectado a un generador y que no se nos cayó durante el apagón. O sea, somos resilientes a apagones, somos resilientes a Internet y, desde luego, estamos muy orgullosos de esa estación que inauguramos, espero, el día 18 de junio. Voy a decir yo una cosa que tú me dijiste el otro día cuando comentábamos esta conversación, este podcast. Tú me dijiste, mira, esos aparatos por sí solos, de manera aislada, no son top mundial, pero el conjunto, me dijiste, es único. Sí, realmente es un conjunto único. Hay gente que estudia el sol con telescopios mucho mejores, por ejemplo, en Canarias, en Granada. Hay telescopios para ver el sol mucho mejores que lo nuestro. Magnetómetros, pues hay una red de geomagnetismo en España que tiene magnetómetros seguramente mejores que el nuestro. Algunos igual que el nuestro, ¿eh? O sea, no son desdeñables nuestros instrumentos, pero tenerla toda junta para que en caso de una tormenta solar podamos seguir teniendo datos, yo creo que donde yo conozco, que no hay nadie en el mundo que lo tenga tan localizado, tan centralizado, y estamos muy orgullosos de ellos. Para estarlo. Sí, me dijiste otra cosa el otro día que me da pie, y creo que lo has mencionado antes también.
una parte de los datos que va a recoger esa estación meteorológica se le van a proporcionar a la ESA. Y me da la oportunidad, te lo pregunto porque me lo confirmes, pero sobre todo, una vez más, confirmar que en este área, en el estudio de la meteorología espacial concretamente y en el estudio del espacio en general, somos muy buenos. Es que somos referente para las agencias top. A ver, no está bien echarse flores. Por eso lo digo yo, por eso lo digo yo. Pero he de decir que somos el primer grupo que entró a proporcionar, español, que entró a dar datos a la Agencia Espacial Europea. Y bueno, la Agencia Espacial Europea nos considera muy bien. En la última tormenta que ha habido fuerte, la agencia ha puesto nuestros productos como ejemplo, pues a través de su tweet. Realmente la agencia nos considera, y yo creo que los españoles debemos estar muy orgullosos de lo que hacemos en España. No siempre decir que agencias de otros lugares son mucho más buenas que la nuestra. O sea, claro, yo estoy muy orgullosa del trabajo que se hace en España, y siempre que me preguntan por meteorología espacial, si estamos preparados, siempre digo lo mismo: España tiene la capacidad, España debería aprovecharla, y una gran parte de esa capacidad está en la Universidad de Alcalá. Qué bueno. Pues vamos a hacer lo que podamos para difundir ese mensaje por España y por el mundo. Consuelo, vamos a estar también muy pendientes de esos resultados que empecéis a recabar, que ya estáis recabando con esas nuevas tecnologías, porque seguro que nos van a ayudar mucho. Consuelo Cid, catedrática de Física Aplicada y coordinadora del Grupo de Investigación en Meteorología Espacial de la UAH, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Y nos despedimos así de este nuevo episodio de Viva Voz. Gracias una vez más por estar ahí. Hasta el próximo episodio. Un saludo de Juanjo Becerra y Olga García. Descubre De Viva Voz, el podcast de la Universidad de Alcalá en iVoox, Apple Podcasts y Spotify.